Vamos a continuar con el estudio del libro de los Salmos. Esta tarde vamos a estudiar el Salmo 119, el versículo 9. Aquí empieza la letra Bet. Empieza la letra Bet, que abarca desde el versículo 9 hasta el versículo 16 del Salmo 119. Los 8 versículos empiezan con la letra Bet. Con la letra Bet. El versículo 9, el 10, el 11, todos los versículos del 9 al 16 empiezan con la letra Bet. Como es un salmo acróstico, la letra Bet en el alfabeto hebreo es la segunda letra del alfabeto hebreo. Y los 8 versículos comienzan con la letra Bet. La letra Bet significa casa, templo o tabernáculo. Cuando el Evangelio de Juan empieza, nos dice el capítulo 1 en el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí la palabra en griego que dice habitó entre nosotros es la palabra en griego eskenosen, que significa habitar entre nosotros, y que viene de la palabra eskenosen, que significa tabernaculizarse. O sea, se hizo hombre y habitó entre nosotros, anduvo entre nosotros hace 2000 años el Señor. También significa templo. Como nos dice el mismo Evangelio de Juan en el capítulo 2, versículos de 18 al 22, dice: respondiendo Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús le había dicho. Por eso a nosotros la escritura nos dice que somos templo del Espíritu Santo. También significa casa. Por eso Cristo quiere entrar a nuestra casa, quiere entrar a nuestra vida, quiere entrar a nuestro corazón. Como dice en Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo quiere que le abramos nuestro corazón para que entre a nuestra vida, para que entre en nuestra casa, para traernos el gozo de estar en la presencia de nuestra vida. Por eso dice en Hebreos 3, 1 al 6, referente a la casa de Cristo, que es la iglesia: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque dentro de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firmemente hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Nosotros somos la casa de Dios. Nosotros somos la iglesia.
Cristo dio su vida por la iglesia. Dios le hizo una promesa a David que iba a levantar un hijo de su simiente y que iba a ser la casa, iba a edificar la casa de Dios. En 1 de Corintios 17, 1 de Crónicas 17, del 11 al 14 dice: y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. A esta descendencia, a este hijo de David, se refiere a Cristo Jesús. Salomón, el hijo de David, le construyó templo, le construyó una casa, le construyó un templo físico, pero Cristo vino a ser un templo eterno. Cristo vino a fundar su iglesia. Cristo vino a dar la vida por ti y por mí para constituir y levantar la casa eterna. Por eso el Nuevo Testamento empieza con el primer versículo en Mateo 1:1, dice: genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aquí se cumple la descendencia que Dios le iba a dar a David, un rey eterno que edificaría casa para Dios, que es su iglesia, la cual es Cristo Jesús, hermanos. Y el versículo 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Limpiar es la palabra en hebreo saká, que significa limpiar su pecado, hacerse inocente o conservarse puro. Este versículo se le conoce como preguntas sapienciales. ¿Qué significa? Que el mismo versículo da la respuesta. Como aquí, como nos dice Job, ¿verdad? También empieza con una pregunta: ¿quién hará limpio lo inmundo? Y el mismo versículo nos lo responde: nadie. ¿Quién hará limpio lo inmundo? Nadie. ¿Con quién limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Pero ¿quién nos puede hacer limpio? ¿Quién puede ser limpio? ¿Quién puede hacer limpio lo inmundo? Nadie, hermanos. Nadie en esta tierra puede hacerse limpio por sí solo. Jeremías 2:22 dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Por nuestras obras, por nuestros méritos propios, no podemos limpiarnos a nosotros mismos, hermanos. Solamente guardando la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. La Biblia nos habla de varios jóvenes bíblicos, ¿verdad? Dios se interesa mucho en los jóvenes. En Génesis 39, del 7 al 9, nos habla de un joven que se llamaba José. Y dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Aquí vemos a la mujer de Potifar queriendo hacer caer al joven José, que había sido encargado
de la casa de Potifar, el gobernador de Egipto en aquel entonces, y le contesta, ¿cómo yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Aquí José sabe que no está pecando contra su amo, que era Potifar, y que probablemente nadie lo iba a ver, pero estaría pecando contra Dios, que todo lo ve, y él guardaba la palabra de Dios. ¿Cómo iba a pecar contra su Dios? Daniel, en el cautiverio, dice en el capítulo 3, del 16 al 18, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Por tanto, el jefe de los eunucos, que no se le obligase a contaminarse. Aquí, Daniel y sus 3 amigos fueron llevados en cautivo a Babilonia, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Así, nosotros, como hijos de Dios, tenemos que evitar contaminarnos con el mundo, hermanos. Contaminarnos con las filosofías del mundo, que son totalmente opuestas a la ley de Dios. Los 3 amigos de Daniel, cuando se les obligó que se postraran a la estatua de Nabucodonosor, en Daniel 3:16 dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aquí vemos a 3 jóvenes que no se postraron ante la estatua del rey Nabucodonosor. Así hoy, Dios nos pide que no nos postremos ante los dioses del mundo, ante el Dios del dinero, ante el Dios del placer, ante el Dios de la avaricia, ante el Dios del ego. Dios quiere que obedezcamos su palabra. Aquí vemos a jóvenes bíblicos que obedecieron la palabra de Dios y no la palabra del mundo. El apóstol Pablo, a sus hijos en la fe, a jóvenes en la fe, les escribe una carta a cada uno y les dice, en 2 de Timoteo 2:21, dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Con los de corazón limpio invocan al Señor. Dios quiere instrumentos limpios, instrumentos para honra, para que nos use, para que seamos luz del mundo, para que seamos sal de la tierra. A Tito, en el capítulo 2, versículos 6 al 8, dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Aquí a los jóvenes y a los hijos de Dios nos pone para avergonzar a Satanás, que nosotros seamos vencedores en este mundo, no postrarnos ante el engaño de Satanás. Cuando Cristo apareció en su ministerio, Satanás trató de tentarlo, pero Cristo le dijo, escrito está, le respondía con la palabra de Dios, siempre le respondía con la palabra de Dios. Para poder vencer las tentaciones de Satanás, tenemos que guardar la palabra de Dios, tenemos que estar en constante
aprendiendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la juventud es vanidad, hermanos. El hijo de David, Salomón, en Eclesiastés escribió: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Eclesiastés 12:1 nos sigue diciendo Salomón: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales días no tengo contentamiento. Dios quiere que entre más joven aprendas la palabra de Dios, mejor te va a ir durante tu vida. David, en el Salmo 25:7, le pide a Dios que le perdone sus pecados y dice: acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Dios, como dice David, nos perdona los pecados de nuestra juventud, nos perdona el pecado que cometimos, pero no está exento las consecuencias de nuestros pecados. David, cuando cometió pecado con Betsabé, cuando mandó a matar al esposo de Betsabé, a Urías, en la guerra contra los filisteos, lo mandó al inicio del batallón para que fuera muerto, asesinado en la guerra para quedarse con Betsabé. David le pidió disculpas y le pidió que le perdonara su pecado, y Dios lo perdonó, pero las consecuencias fueron que ese hijo que había quedado embarazada Betsabé cuando Urías fue muerto en la guerra, ese hijo de David murió. ¿Por qué? Porque era hijo de pecado. Y por eso, a través de Natán, Dios le dijo a David que no tendría paz con sus hijos. De hecho, hubo un hijo de él que lo quería matar a David para quedarse con su reino, para quedarse con su reino y matarlo, hermano. ¿Por qué? Porque las consecuencias de nuestros pecados continúan. Dios nos perdona, pero las consecuencias de nuestros pecados continúan. Aquel pecado que cometió Abraham hace aproximadamente 5,000 años, hoy, hasta nuestros días, están teniendo consecuencias. Aquel pecado que cometió Abraham cuando se acostó con la sierva de su mujer y tuvo a Ismael, que son los descendientes de los musulmanes que están en guerra contra el pueblo de Israel. Hace casi 5,000 años, una mala decisión de Abraham hoy repercute. Cualquier mala decisión que tomemos en nuestra juventud, que tomemos en nuestra vida, las consecuencias van a seguir por la eternidad, por nuestros hijos. Va a seguir esas malas decisiones que tomamos, hermanos. Aun cuando Dios nos perdona, las consecuencias de nuestros pecados siguen. Por eso quiere que como jóvenes, entre más jóvenes, obedecer la palabra de Dios para no equivocarnos, para tomar las decisiones correctas que están escritas en la Biblia, en la palabra de Dios. Por eso cuando el joven rico se le acercó a Cristo y le preguntó,
Y dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Pero lamentablemente, hermanos, ¿quién ha guardado los mandamientos de Dios desde su juventud? ¿Quién ha guardado los mandamientos de Dios? ¿Quién no ha pecado? ¿Quién no pecó cuando joven? ¿Quién no pecó esta semana? ¿Quién no pecó este día? Todos nosotros pecamos. Lamentablemente nosotros como humanos no podemos guardar la ley de Dios. Por eso Dios prometió que nos limpiaría con su palabra. En Ezequiel 36, 25 al 27 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongáis por obra. Nosotros solos no podemos limpiarnos. Nosotros no podemos guardar la ley de Dios. Nosotros, pero Dios nos manda su Espíritu Santo, nos da un corazón nuevo y pone un espíritu nuevo dentro de nosotros, un Espíritu Santo que nos guía para andar en sus estatutos y para guardar sus preceptos. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, no podemos obedecer la ley de Dios. Dios sabía que nosotros íbamos a pecar. Dios sabía que Adán iba a pecar. Por eso mandó el Espíritu Santo para limpiarnos y darnos un corazón nuevo. Y el único que nos puede limpiar es Cristo Jesús, hermanos. En Juan 13, del 4 al 11 dice, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Cristo viene a limpiarnos a través del sacrificio que hizo Él en la cruz con su sangre, hermanos. Cristo vino a limpiarnos de nuestros pecados. Cristo vino a hacer un sacrificio en la cruz para perdonarnos de nuestros pecados, porque sabía que no íbamos a poder, porque sabe que somos pecadores, que somos humanos, pero el sacrificio perfecto, el único perfecto que guardó toda la ley de Dios desde su juventud hasta su muerte, es el Hijo de Dios, y Él es el único que nos puede limpiar con su sangre de nuestro pecado en la cruz, hermanos. Y Cristo viene y quiere una iglesia limpia. Por eso dice Efesios 5, 25 al 27, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua
por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo quiere una iglesia limpia, sin mancha ni arruga. Cristo quiere y viene en su segunda venida, viene por una iglesia pura y sin mancha y llevársela en el arrebatamiento al cielo. Aquella persona que no está viviendo en santidad a través del sacrificio que hizo Dios de perdonarnos por la muerte de su Hijo, no va a entrar en el reino de los cielos. Apocalipsis 21-27 dice, refiriéndose a la nueva ciudad, a la nueva Jerusalén, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Cristo, hermanos, fue a prepararnos una morada eterna, una casa eterna, y dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar y casa para ustedes. Cristo viene por una iglesia pura y sin mancha. Cristo quiere que vengamos y nos limpiemos. Ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira entrará en la nueva ciudad, en la morada eterna, en la casa eterna. Solamente los que son limpios a través de la sangre de Cristo en su sacrificio en la cruz. Cristo viene por una iglesia limpia y sin mancha. Es hora, hermanos, de que nos limpiemos. Es hora de que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de nuestra carne. Es hora de ser hijos de Dios, hijos de la luz, y andar por el camino de la verdad. Dios les bendiga, hermanos, a todos y cada uno de ustedes.